A ver, aguardaremos unos minutitos que se conecten nuevamente todos. Opiniones de la rehabilitación. ¿Ocurre? ¿No ocurre? ¿Se rehabilitan los delincuentes? ¿Qué opiniones tienen? Dependiendo, doctor. ¿Qué depende? La persona sea razonable. Yo creo, doctor, que no se rehabilita, porque hay personas que tienen, ¿cómo se dice? Trastornos mentales, doctor. Y aquí en Bolivia, digamos, no pagan. Cada uno, digamos, si comete un delito, se pagan, como en el caso del joven Javier Canchi, doctor, que han estado solamente 7 años, si no me equivoco, pero, o sea, le han matado feo, doctor. Y no se han rehabilitado para mí, ¿no? Ya. ¿Qué más? Doctor, buenas noches. Sí, un poquito más fuerte, por favor. Doctor, buenas noches. Ahora sí, escuchamos. Bueno, en realidad yo creo que todo depende, ¿no? Depende de la persona. Que no olvidemos de que ya, la educación ya proviene primero de la familia. Muchas veces puede ser accidentes, como hubo, ¿no? Como por ejemplo que sea una muerte culposa. Pero también hay delincuentes, que así podríamos llamarlos y denominarlos, que realmente pues, ellos ya viven de ello, viven para ello. ¿Ya? En mi opinión personal, creo que son por ambos lados, ¿no? Por ejemplo, si es esa persona que, no, que en su vida ha querido lastimar a alguien más, que más al contrario fue un accidente, yo creo que el arrepentimiento viene de verdad, yo creo que sí, es un arrepentimiento en el cual puede reformarse y puede retabular su vida. Pero mientras que las otras personas que ya realizan del delito, realizan un diario vivir, no, pues ellos ya son incorregibles. Gracias, Doc. ¿Ya? ¿Alguien más? Doctor, ¿Sí? es de gran evidencia, ¿no? El tema de las falencias que existen dentro del régimen interno penal en Bolivia. Eh, como bien mis compañeros decían, depende de muchos factores, pero existe, ¿no? Un común denominador para todos los casos, y es la falta justamente del seguimiento y mantenimiento, ¿no? De los reclusos, ¿no? Dentro de lo que es los centros penitenciarios. Eh, si bien existe una gran diversidad y variedad de personas con diferentes tipos de delitos y condenas, estos están englobados, ¿no? Dentro de un mismo centro penitenciario. Y conocemos, ¿no? Justamente que estas situaciones pueden incluso hasta incitar, ¿no? A una persona que quizás no necesariamente sea violenta a conformar, ¿no? Parte de un entorno más delictivo. Eh, se ha visto y se han dado casos, ¿no? De que dentro de los centros penitenciarios existen organizaciones criminales, ¿no? De gran renombre y poderío. Y esto justamente, ¿no? Es una llamada alarmante a la situación judicial en nuestro país, porque básicamente se ve, ¿no? Que no existe bueno, una rehabilitación como tal. Y esto es justamente, ¿no? Una amenaza constante para nuestra sociedad, porque qué clase de interno o de personas, ¿no? Son las que supuestamente se están rehabilitando y las que cumplen una condena y salen a la sociedad. Entonces, eso
es justamente, ¿no?, una de las flaquezas que tiene nuestro sistema penitenciario. Ya. Sin duda, la rehabilitación muchas veces está muy descuidada por parte de las autoridades, pese que nuestro ordenamiento jurídico establece la necesidad de una rehabilitación por parte de los recursos. Lastimosamente vemos de que no se da esta rehabilitación, ¿no? O no hay una participación fuerte por parte del Estado, quien debería tener el papel más importante en lo que es la rehabilitación de estas personas, ¿no? Ya en materias anteriores hemos visto que se estudia al delincuente desde diferentes perspectivas, tratando de explicar las razones por las cuales esta persona delinque, pero hoy vemos simplemente desde la perspectiva de la sanción, ¿no? ¿Alguien más quiere comentar? Continuamos. Lógicamente vemos que el derecho penal es bastante antiguo. Desde los orígenes de la humanidad se ha visto la necesidad o el intento de la población de castigar a aquellas personas que van causando un daño a la población, ¿no? En ese sentido, consideramos de que el derecho penal tiene un sustento histórico, social, de protección a los iguales, ¿no? Pero se debe tener en cuenta que ese derecho penal, si bien va a castigar a la persona que ha causado el daño, sabemos que nuestra justicia y la justicia del hombre es pues imperfecta, en el sentido de que muchas veces nos podemos equivocar en buscar al autor del daño que se va a causar. Entonces, decimos de que el derecho penal va creando ciertos principios que van a tratar de proteger ese error que podría cometer la justicia, ¿no? Y uno de estos es la presunción de la inocencia, en el cual toda persona se considera inocente hasta que se demuestre lo contrario. Eso lógicamente salva, ¿no?, a los momentos en los cuales la justicia podría equivocarse. ¿Algún comentario sobre la presunción de inocencia? Doctor, bueno, respecto a ese tema, cabe mencionar, ¿no?, la falencia de la justicia, en especial en nuestro país, ¿no?, que está completamente involucrada, se podría decir, a esto de la corrupción, por así se puede mencionar, debido a que la presunción de inocencia, o sea, como usted muy bien lo dice, no los explicó, es que uno es inocente mientras se demuestre lo contrario. Pero hay casos en los cuales por falta de dinero, así hablando directamente, hay personas que sí, evidentemente son inocentes, pero son juzgadas y, bueno, son internadas a los diferentes recintos penitenciarios, ¿no? Y hay algo muy curioso que, pues, apunta que si esta persona evidentemente ha sido o es inocente, pues al transcurrir el tiempo, de alguna u otra forma, en los recintos penitenciarios es donde recién generan este hecho delictivo, ¿no? No siempre hablando de casos materiales, ¿no?, sino hablando de todo en general. Ese es un aspecto que yo podría resaltar con respecto a eso. Marco. Sí, doctor, que quería aportar justamente, ¿no?, la participación de mi compañera que me antecedía. Es bastante evidente, ¿no?, el retardo de una sentencia ejecutoriada en nuestro país.
Y esto nuevamente, ¿no? Voy a ser redundante en esta situación. Hay personas que incluso por un delito de robo están, ¿no? Detenidos preventivamente en centros penitenciarios, juntamente, ¿no? Con delincuentes incluso catalogados de alto potencial. Y es ahí, como mi compañera, ¿no? Mencionaba, donde el tema de la delincuencia influye, ¿no? De una u otra manera a personas que quizás no se ha comprobado, ¿no? El tema de su inocencia o culpabilidad por falta de ya sea de recursos económicos o incluso el retardo de la justicia como tal. Y esto justamente, ¿no? Es una muestra clara de nuestro sistema, ¿no? Jurídico en Bolivia. Ya. Sin duda, se dice, ¿no? De que la única justicia infalible es la justicia de Dios. Hasta que se dé esta, el ser humano ha tratado de crear ordenamiento jurídico que vaya a castigar lo más parecido a una justicia divina, pero con ciertas falencias, porque sabemos, ¿no? Que todo proceso de penal implica el demostrar que la comisión de un ilícito y muchas veces pues el hecho de demostrar causa ciertos conflictos de la posibilidad o imposibilidad de demostrar este hecho, ¿no? Se han dado diversos tipos de hechos macabros este último mes, en los cuales se observa pues realmente que es necesario castigar a estas personas que causan un daño tan terrible a la sociedad, a la familia, ¿no? Con estas muertes que se han ido dando en el transcurso de estos pasados días, ¿no? Y se ve de que cuando es indiscutible la participación de una o varias personas en un hecho, debe la ley ser lo más drástica posible, ¿no? Pero se dan casos en los cuales la justicia, hay pues duda de la veracidad de la comisión de un delito. Podemos prejuzgar a una persona siendo esta inocente, entonces lógicamente tenemos que cuidarlo, ¿no? ¿Se acuerdan? Les había comentado de un caso en el cual se juzgó a una persona por el delito de violación, donde hubo presión de la población en general para que se castigue, porque la víctima era una niña menor de edad, que lógicamente por las circunstancias del ilícito hacían pues que la población, ¿no? Tenga una rabia por el daño causado, porque esta niña había sido violada y posteriormente asesinada. Entonces, se persigue a una persona y se le encuentra culpable. Esta circunstancia, lógicamente, adelantó demasiado, se presumió la culpabilidad, debiendo siempre prevalecer este principio de la inocencia. La igualdad ante la ley, sabemos muy bien, y mucho se ha dicho, ¿no? Antes se decía que la justicia es solo para quien puede pagarla, ¿no? O quien pueda, entre comillas, torcerla a su favor. La igualdad es una sola y debería ser igual en circunstancias para todos y cada uno de nosotros. ¿Algún comentario? ¿Ninguno?
La proporcionalidad del castigo también debe ser un aspecto que el derecho penal debe tomar en cuenta, ya que a una mayor daño al bien protegido, el castigo debe ser más ejemplarizador. Cuando es un delito leve, ¿no? La pena también tiene que ser proporcional. Yo les pregunto, ¿los delitos hoy en día están castigados proporcionalmente al daño que causa o se causa? Bueno, doctor, ya, bueno, una opinión muy personal, ¿no? Tal vez no, porque no olvidemos que, por ejemplo, para un homicidio, la pena máxima estamos diciendo que son 30 años, pero con los 30 años vamos a poder revivir a la persona que hemos matado. No. Por ello, personalmente no creo que sea proporcional. Y no creo que haya pena alguna en el cual pueda ser suficiente para semejantes delitos, por ejemplo, el homicidio, el feminicidio y, bueno, cualquier figura que hayamos dado cuando se trata de quitar la vida a un ser humano. Sí. Marco. Eh, Cabalmente, ¿no, doctor? En Bolivia tenemos pocas posibilidades, ¿no? De poder opinar al respecto sobre el tema de las sanciones, ¿no? Como bien decía mi compañero, eh, por muy grave que sea el delito, la sanción o la pena máxima en Bolivia es 30 años, ¿no? Sin derecho a indulto. Eh, es lamentable, ¿no? La realidad donde en Sudamérica, por ejemplo, tengo entendido de que Colombia, Argentina y Perú, por ejemplo, dentro de su legislación eh, penal, sostienen, ¿no? Una sanción de cadena perpetua. Y nosotros todavía estamos, ¿no? Viviendo en un retroceso en ese aspecto, ¿no? De la sanción. En realidad, no, ¿no? Porque el retroceso sería volver pues a una pena de muerte, porque se ha avanzado dentro de la lógica penal de evitar o ya olvidar el principio de la venganza que se tenía antes, que era bastante fuerte, donde se buscaba por todos los motivos vengar y causar un daño al agresor. En esas circunstancias, lo que se está buscando es dar un castigo ejemplar y, lógicamente, rehabilitarlo y volverlo a introducir a ese ciudadano a la sociedad. Rosemary, le escuchamos. Doctor, buenas noches. Doctor, refiriéndome a eso, doctor, es evidentemente que no hay el castigo suficiente porque imagínense en los casos de violación, hay muchas personas que salieron de la cárcel, ya sea con arresto domiciliario o alguna forma de libertad que le dieron, pero nuevamente vuelven a cometer el delito y la sanción nuevamente es por violación, o sea, no hay una pena sumatoria, doctor. La pena va a ser la misma y el tiempo que vaya a cumplir va a ser el mismo, doctor. Nati. Buenas noches, doctor. Lo mismo que mi compañera, doctor, porque yo estaba viendo un caso que igual, como dice que cuando matan es 30 años de muerte, no, tampoco eso se hace, porque llegan a un acuerdo con lo que dice reconciliación, ya te dan una cantidad y con eso ya no van a la cárcel tampoco. Veo que no hay aquí una ley exacta. No es como en otros países que se castigues y ellos, por ejemplo, ya han matado a una persona, deberían ir, sí o sí deberían ser presos, pero ellos llegan a una conciliación que solo te pagan $1,000 o 20,000 y ya está solucionado con eso. Y no, pues doctor, deberían ser castigados porque ya son libres y vuelven a cometer. Por ejemplo, había un problema que así con mi familiar, que borracho la ha atropellado a mi tía y con ese $1,000, con $10,000 que han solucionado todo, no ha ido a la cárcel. Ya. A ver, hay que considerar ciertos aspectos, tal vez un poquito aclarar y para evitar, digamos, confusión. En materia penal puede llegarse a la conciliación, ¿no? Pero en aspectos puntuales, cuando son delitos económicos,
Estamos hablando de robo, hurto, estafa, en la cual, digamos, la devolución o la compensación del daño extingue la acción penal, pero un asesinato, por ejemplo, no se puede conciliar. Ahora, es una excepción lo que usted me dice, lo que es la, se llama esto, el homicidio en accidente de tránsito, en el cual si en alguna circunstancia se atropella a otra persona, ahí sí habría, digamos, la posibilidad de una conciliación, pero es un caso excepcional, ¿no? En el cual, lógicamente, se trata de resarcir el daño, pero ¿cuánto valor le podríamos dar a una vida? No sé si es cuantificable monetariamente, ¿no? Pero lastimosamente se la hace de esa manera. Había personas que estaban queriendo comentar, por favor, las escuchamos. Doctor, bueno, Sí, eh, viendo, doctor, si no hay leyes así justas, las propias personas en algunos sectores están poniendo sus propias leyes, o en el castigo de, si te pones a robar en un barrio que está prohibido, directamente te linchan, posiblemente te matan, ¿no? Si ellos mismos están creando sus propias leyes, sin consultar a las leyes que se establecen en el Estado. claro, estamos hablando de la justicia por mano propia, pero en realidad esta no es legal, ¿no? Y obviamente es perseguible y sancionable por las autoridades cuando se comete estos ilícitos. ¿Alguien más? Bueno, Neisa, la escuchamos. Sí, doctor, me escuchaba, disculpa, es la cuarta vez que me estaba quedando con la mano arriba. Sí, doctor, acotar, ¿no? Y decir, no es proporcional ninguna sanción, creo yo, de Bolivia para compensar el daño ocasionado por un delito, para ciertos delitos, como son las violaciones, feminicidios, infanticidios, ¿no es cierto? Y aquí entra mucho lo que confunden, ¿no? Eh, los delincuentes, digamos, los criminales, así decirlo, cuando solicitan o piden en sus audiencias, juicios, etcétera, reducir sus penas, sus sentencias que ya les habían dictado. Y he escuchado, no con certeza, de algunos casos que sí, incluso han salido más antes de lo establecido, de los 30 años sin derecho a indulto, como el caso de una violación de hace poco de la muchacha de Crisa, que le han dado una fianza de 100,000 bolivianos y ha salido. Entonces aquí también están incumpliendo no solo el delincuente, ¿no? Sino las autoridades. Entonces pienso yo que no hay un verdadero equilibrio, digámoslo así, entre una sanción, de una sanción para un crimen o un delito que se ha cometido aquí en Bolivia. Ya. ¿Alguien más? Maribel, lo escuchamos. Sí, doctor. Buenas noches. Yo también quisiera acotar, pero no tanto en el tema de la sanción, quizás me voy a salir un poquito del tema, en los temas preventivos también, ¿no? Que se ven que tampoco, digamos, la policía no hace nada para evitar también algún tipo de delito. No sé si recuerde el caso, por ejemplo, de la señora que fue degollada en Santa Cruz, en la puerta de un supermercado. Ella denunció constantemente en la FELC-CB, si no estoy mal, o en la FELC-CC, no recuerdo bien, pero denunció que estaba siendo amedrentada, amenazada constantemente por su expareja. Y bueno, nadie le hizo caso, no se tomaron las medidas y ya se vio el resultado, ¿no? La señora fue degollada en la puerta del supermercado. No sé si también ahí debería de sancionarse quizás a las instancias pertinentes. No sé, quisiera, por favor, que me aclare esa duda.
Bueno, es evidente de que toda actuación de las autoridades tiene que ser rápida, oportuna para la protección de la ciudadanía. En circunstancias en las cuales no se realiza de esta manera, lógicamente estarían inmersas el incumplimiento de deberes y otras circunstancias que se deberían ser castigadas. Ahora, no sabemos la verdad cuál haya sido los alcances del proceso mismo que me menciona. Sí hay un antecedente de que habría habido denuncias. No sabemos exactamente los pormenores del proceso para ver qué se debía hacer, cómo se debía hacer. Eso tendríamos que tener con claridad para ver si es que hay sanciones o debería haber sanciones. Hoy en día todo es sobre esa base, ¿no? De la legalidad de los actos. Pero sin duda debe haber una investigación o debe haber una investigación para ver si es que ha existido responsabilidad o no, si ha habido incumplimiento de deberes o no. Pero son hechos que, lógicamente, como usted dice, nos marcan a la sociedad, ¿no? Porque el daño causado es importante. La legalidad del derecho. Este principio establece que las acciones del Estado en la sanción de los delitos cometidos no pueden ser a su vez crímenes, ¿no? Tienen que ser enmarcados en la ley. Hoy en día sabemos que el ordenamiento jurídico establecido va a establecer normas, parámetros para castigar. El no seguir esto, estaríamos hablando de el incumplimiento de las normas y estaríamos entrándonos a la comisión de hechos ilícitos. Hoy en día no podemos caer en la ilegalidad. Lo que decía su compañero, en algunos casos la sociedad va a hacer justicia por mano propia. Estamos hablando de un delito, ¿no? Que sería el linchamiento. Eso no se puede permitir. El respeto del debido proceso, esta palabra de debido proceso es un elemento importantísimo en lo que es la materia penal y en realidad en lo que es la administración de justicia. ¿Por qué? Porque en estas circunstancias se van a establecer parámetros, principios que tienen que cumplirse dentro de un proceso penal para garantizar la legalidad de un proceso, que no haya abuso de poder, que se le haya permitido agotar las instancias pertinentes, tanto para demostrar la inocencia o como para demostrar la culpabilidad del autor o autores de un ilícito. Y en estas circunstancias, ¿no? Castigar con tranquilidad a aquella persona que se ha demostrado su culpabilidad. Los derechos humanos son aspectos muy importantes tomados también en lo que es el derecho penal, porque no se debe vulnerar estos derechos, ¿no? Son los derechos mínimos que se merece todo ser humano sin importar sus condiciones, proveniencia o grado de culpabilidad. Si estamos hablando de un asesino, tiene que prevalecer sus derechos humanos. Pero lógicamente la cuestionante es, ¿no? Si se respetan los derechos de los delincuentes, ¿por qué no se hace respetar los derechos de las víctimas? ¿Qué opinión tienen a esta aseveración? Doctor, bueno, respecto a eso, evidente, ¿no? Es algo tan, ¿cómo se dice la palabra? No sé si es correcto lo que voy a decir, es tan ridículo el hecho de que, por un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en la San Martín, que es un lugar muy confluente, donde a diario ocurren, ¿no? Asaltos y a veces las personas por defenderse, ¿no? Entonces reaccionan de una manera tan agresiva. Y bueno, llegan los policías y agarran
al ladrón y a la persona que ha sufrido, ¿no? De ese tipo de accionar. Y pues resulta que, el ladrón ha recibido una buena paliza. Y al final, quien termina sancionado pues, es la víctima, ¿no? Y eso es, me parece que es algo realmente fuera de lugar, tomando en cuenta que uno por defensa propia trata de actuar, ¿no? Por ejemplo, eh, a esta hora, por ejemplo, en las calles de Cochabamba en ningún lado es seguro. En cualquier lugar aparecen las tradicionales motos que se están poniendo de moda. Te roban lo que quieres, ¿no? Y si tú sabes defenderte, al final quien termina como acusado es la víctima, ¿no? Y más que todo esta cuestión de los derechos humanos que siempre sale en defensa de una forma tan incoherente, la verdad para mí es completamente erróneo el actuar de estas personas, bueno, de los que forman parte, ¿no? Tal vez no llegar, digamos, al aspecto de estar equivocado o erróneo, ¿no? Pero sin duda se debe resguardar ese derechos humanos, lógicamente, de la mano a lo que sería la presunción de la inocencia. Imagínense si habría una persona la cual se presumiera, ¿no? La culpabilidad de esta, podríamos estar cayendo en el castigar a una persona inocente y obviamente el daño sería mayor, pero así está establecido. Los elementos del derecho penal, habíamos dicho que es el delito, la pena y el delincuente. Estos, dentro de la lógica, nos encasillan a lo que está estudiando el derecho penal. Un delincuente es la persona que va a cometer un hecho ilícito, el delito, una ruptura concreta de la ley, y la pena es el castigo que se proporciona al quien infringe las leyes. Y un cuarto elemento, que algunos doctrinalistas lo toman en cuenta, otros no, dice que sería el juez, que es el ciudadano experto en leyes que tiene la misión de castigar a aquella persona que ha cometido un ilícito, ¿no? Vamos a obviar el derecho objetivo y el derecho subjetivo. El derecho objetivo nos referimos a él como normativa que ordena, como ordenamiento jurídico por el cual una sociedad determina y decide regirse y evaluarse. Conjunto de normas legales que asocian al crimen como hecho, la pena como legítimas consecuencias. Muchas veces la legislación es pues fruto de las necesidades de la sociedad. Por ejemplo, la ley del feminicidio fue a instancia y a solicitud de la población que se encontraba pues ofendida al daño que se estaba causando, a los hechos sangrientos que se daban, ¿no? Que eran pues víctimas mujeres en circunstancias bastante dañinas. Entonces, la sociedad, el entorno puede cambiar, modificar las leyes penales. Derecho penal subjetivo, nos referimos al asunto de las penas o castigos impuestas por el Estado, vale decir a la propiedad castigadora o ejemplizadora del mismo. Es el Estado quien debe castigar a los delincuentes y esto en virtud pues a su gravedad de los hechos. El derecho material, llamado también derecho sustantivo, contiene las disposiciones de fondo, define los delitos y determina las correspondientes amenazas, como son la pena, que regula los principios fundamentales en que se sustenta la teoría del delito. Debería ser suficiente una promesa de un castigo para que una persona deje de cometer un delito. Lastimosamente, esto es insuficiente, ¿no?
En lo que son los delitos, hay ciertos elementos que se deben tomar, ¿no? Como el concurso del delito, en el que se trata de acumulación de varias conductas punibles que se cometen al realizar un único hecho ilícito, ¿no? Por robar un vehículo muchas veces se están matando, o por estar robando un celular, ¿no? Hay personas que resultan heridas o incluso hasta mueren. Entonces, por un hecho se van cometiendo varios, ¿no? La participación también es importante considerar entre el autor o autores de un ilícito. Se puede ver de que puede haber varias personas que participan en un ilícito y lógicamente en virtud a esta participación deben ser castigadas estas personas, ¿no? La tentativa es un hecho esencial del derecho penal que nos habla de que puede que este hecho se haya planificado, se haya estado ejecutando, pero por circunstancias ajenas a la voluntad del delincuente, estos no se realizan, ¿no? Puede ser de que, por ejemplo, una persona o varias personas han planificado el robo de un banco y el hecho se está llevando adelante, pero las autoridades policiales se enteran y frustran el ilícito, ¿no? ¿Se acuerdan? Hace un par de años hubo un intento de robo en lo que fue el Banco Mercantil aquí en la Nathaniel Aguirre, esquina, antes, ¿qué se Calama? ¿Se acuerdan? Sí, doctor. Creo que sí, hace 2 años, si no me equivoco. Un poquito más de 2 años, porque no estábamos en pandemia. Creo que ha sido a principios del 2019 o finales del 2018. No quiero decir una fecha exacta, pero más o menos es de esa data. Entonces, en estas circunstancias, roban el banco y no pueden escapar porque se enteran las autoridades con rapidez, acordonan el lugar y obviamente se detiene a los delincuentes. Estaríamos hablando de, lógicamente, un hecho frustrado, ¿no? También habíamos visto algunas ramas del derecho penal, como la criminología, que van tratando de estudiar al delincuente y las causas en las cuales se comete un delito, por qué se comete este delito, ¿no? La medicina legal, que es una rama también que coadyuva al derecho penal, ¿no? Que es la utilización de los conocimientos médicos para la averiguación de la verdad histórica y poder coadyuvar a determinar autoría, qué circunstancias ha pasado, si hay fallecidos, en qué circunstancias habrían fallecido, cuáles serían las causas, ¿no? Del fallecimiento, etc. La psiquiatría forense busca, lógicamente, la aplicación de los conocimientos al proceso de administración de justicia y ver las implicaciones psiquiátricas en el derecho. En este caso último del muchacho Anakin, no sé si ustedes han escuchado las últimas declaraciones, se escucha o se presume, ¿no? De que el muchacho que habría sido cómplice del cruento asesinato